Buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio de Secretos para Contar en el marco de la Feria Florecer. Hoy tenemos el privilegio de contar con Isabel Cadavid, gran persona que conozco hace muchos años. Estudiamos en el mismo colegio, con Lulú, que está por allá. Hola, Lulú. Después me acuerdo con Isa, por allá en la casa, ella era compañera de mi hermanita, yo soy más viejito que ella, y ella me preguntaba por la biología, que cómo era eso, porque yo estaba en la universidad estudiando biología. Después, con los años, me encuentro con que ella es la persona encarnada de estos 3 libros de Secretos para Contar. Bienvenida, Isabel. Quisiera que empezáramos con un poquito de tu historia. ¿Cómo llegaste a ser una orgullosa campesina? Qué pregunta. Bueno, es un placer para mí estar con todos ustedes, con todos y todas. También recuerdo que fueron las plantas las que nos unieron cada vez más, porque además de esas preguntas sobre biología, Juancho era un gran referente de plantas medicinales. Entonces, ¿para qué sirve esta planta? ¿Cómo la debo usar? Éramos como brujitos y brujitas explorando el mundo vegetal. Yo finalmente no estudié biología, sino ecología, y siendo muy ñoña desde la parte académica, me empeliculé con esta idea de cómo será ponerlo en práctica. Entonces volví, estudié en Bogotá, volví a Medellín y teníamos una finca familiar en el suroeste, en Fredonia, y ahí empecé a explorar mi vida desde todas esas labores que yo amaba hacer cuando era pequeña, ese madrugar, ponerle el platanito a los pájaros, darle el maíz a las gallinas y empezar el día cuidando de otras formas de vida, germinando semillas, cuidando de los árboles, las plantas, cosechando el alimento, y se convirtió en mi pasión. Ahí empecé a entender cómo podía desde mi quehacer diario cuidar un pedacito de tierra y tal vez motivar a otros a que cuiden su jardín, su pequeño jardín o su pequeña finca o su pequeño territorio, para que uno a uno nos vamos sumando hasta que todos esos jardines se llenen de abundancia y sea realmente como el planeta que queremos, que nos soñamos y que reflejamos en estos libros. Qué lindo, Isa. Y en la finca, tengo entendido que era café. Y tú la fuiste transformando de a poquitos y de a pedacitos y también mostrándole a la familia que sí se podía. Contanos cómo cambió una finca que era de solo café a ser un bosque comestible, agrodiverso y maravilloso. Sí, pues la finca era café, pero a nosotros nos tocó, cuando era el abuelo era solo café, plena bonanza cafetera, cuando era rentable, que había personas que cogieran café en el campo y que muchas familias se dedicaban pues en el suroeste a cultivar café y a comercializarlo. Cuando yo llegué, que ya había pasado la transición también mi papá, ya había mucha potrerización. Digamos que mucho café ya se había talado para poner ganado, porque ya el café no era tan rentable, porque no se encontraban personas para cosecharlo. Y encontré un espacio que para mí había sido de gran abundancia, así fuera alrededor del café, convertido en potreros de ganadería. Y yo me preguntaba si tal vez con lo que había aprendido, con lo que había leído, yo podía devolverle la abundancia y hacerlo aún más diverso de lo que lo había conocido. Porque en ese tiempo los cafetales no eran como muchos ahora, que tú vas y ni siquiera tienen sombra, sino que yo me acuerdo que uno se metía en el cafetal y encontraba banano, plátanos caídos, pajaritos alimentándose, una mandarina nunca faltaba en una caminata, pero yo me imaginaba eso llevado como a la máxima potencia. Yo decía, qué rico mandarinas, pero no solo de una. Yo quiero mandarina reina, yo quiero clementina, yo quiero criolla, yo quiero neco, yo quiero de todas. Y asimismo las naranjas y asimismo los limones. Entonces así empezó como una ruta de cada una de las especies que yo me imaginaba que quería para mi autoconsumo, reconocerlas, encontrar mucha variedad de semillas y empezarlas a cultivar en eso que ahora se llama agromandala, que es un cultivo circular, agroecológico y biodiverso. Entonces, digamos que han sido
desde ese día que decidí cultivar mi huerta de autoconsumo, pues ha crecido para alimentar a muchas otras familias, pero sobre todo ha crecido en la confianza que se transmite al darse cuenta que sin uso de agrotóxicos, con lo que hay en la finca, con mucha dedicación, sí podemos hacer territorios de abundancia y de bienestar. Qué maravilla, Isa. Y eso me hace pensar en cuando estamos compartiendo estos libros, mucha gente dice que es muy difícil conseguir alimentos vivos, alimentos que me transmitan la vitalidad del suelo. Pero Isa fue una de esas primeras personas que nos acercó a darnos cuenta de que cada vez hay más opciones de poder acceder a una buena alimentación, a unos productos que sean producidos cercanos a mi territorio, que tengan ese sol de nosotros. Es distinto comerse una manzana con el sol de Chile a un alimento que tiene el sol de mi región. Qué bueno, Isa, que nos contaras un poquito de eso, cómo es ese apoyo, las familias campesinas que se han acercado, la distribución, cada vez hay más gente produciendo alimentos. Pues ahí hay dos cosas. Yo pienso que aquí estamos varias personas que tenemos proyectos en campo y lo más difícil de influenciar es el vecino inmediato. Es lo más difícil casi siempre y en un principio, por ejemplo, en la casa comunal de la vereda muchas veces llevábamos arbolitos. Yo germinaba un montón, supongamos, de guayaba agria o de yacas o de frutas raras. Yo lo llevaba a la casa comunal y en las reuniones pues de la acción comunal repartíamos árboles. En ese momento muchas personas no paraban bolas, pero muchas otras sí. Hay muchos abuelos y muchos señores y señoras mayores que sembraban muchas de esas cosas y me he dado cuenta que ahora empiezan a ver la felicidad que es volver a consumir alimentos que ya no se ven. Por ejemplo, la lima. Por ejemplo, este cítrico grande con el que hacían las abuelas los pasteles de sidra. Esas fueron variedades que volvimos a cultivar en la vereda, también muchos ajís, dulces, pequeños, también picantes, que ellos me compartían y que después yo sembraba, embolsaba en estas bolsitas pues de almácigo de café y luego les devolvía a ellos en forma de arbolito más fácil de cultivar. Entonces digamos que ha sido como una retroalimentación de vereda, que no todos tienen una finca agrodiversa, que no todos se han volcado hacia la agroecología, pero que sí tienen más diversidad cultivada en sus fincas. Con Don Ovidio, por ejemplo, que es uno de mis grandes maestros de la vereda de arriba, porque a él le da racacha, pero a mí no, a mí me da mejor la yuca, pero él está más frío, entonces nos compartimos a racacha con yuca y así muchas otras cosas. Él tiene gallinas, entonces me cede la gallinaza, pero yo tengo vacas, entonces le doy la boñiga y hacemos el abono. Entonces, digamos, esas son las relaciones de vereda más profundas, yo creo, que siempre están con mazamorra y tinto, siempre van con algo muy rico de por medio. Con ellos me he dado cuenta que salvaguardar las semillas depende también de esas relaciones que tejemos en vereda. Porque, por ejemplo, nosotros en este invierno teníamos hasta 11 variedades de yuca ya cultivadas y con este invierno fue súper difícil porque arrancábamos la semilla sembrada y era podrida desde la base. Nosotros dijimos, ¿cuántas variedades vamos a perder si sigue lloviendo así y no para de llover? Pues Don Ovidio tiene unas que yo no tengo y yo tengo unas que Don Ovidio sí, porque estamos en diferentes pisos térmicos a pesar de ser vecinos. Entonces eso ha sido como la influencia más grande que hemos tenido en el territorio más cercano. Ya en esa influencia o ese puente que hemos tejido con la ciudad ha sido muy grande ver cómo personas vuelven a consumir alimentos que ya no se consiguen en los mercados, en las grandes superficies. Volverse a comer un madroño para muchas personas es devolverse a la niñez, comer grosellas, por ejemplo, de buen origen. Bueno, hay muchas cosas que yo creo que a la gente le devuelven memorias y sentimientos muy profundos. Entonces, para mí, proveer esos alimentos que surgieron de una locura por cultivar de manera diversa y agroecológica es muy grato, de verdad muy grato. Pero cuénteme más, esa asociación con otros productores que distribuyes tú o que tú llevas a ellos a que distribuyan, cómo ha ido creciendo eso
y cómo también dependes de nosotros. Porque a medida que más personas exijan ese tipo de alimentos, pues más demanda hay en el campo y eso ha ido creciendo cada día más. ¿Cómo lo ves tú desde la mirada de una productora de alimentos? Sí, cuando yo empecé a comercializar los alimentos, realmente no había muchos mercados orgánicos. O sea, estaba, en ese momento aquí en Medellín estaba Coliflor, estaba empezando Ceres y no habían muchas otras opciones. A mí me sorprende que a lo largo de los años ya cada vez más hay lugares donde las personas pueden conseguir alimentos de buen origen, pero sobre todo lugares donde pueden conocer y mirar a los ojos al agricultor que les trae su alimento. Yo digo que ese es el mayor valor y la mejor confianza, porque muchas veces la gente se cuestiona, bueno, esto que es orgánico, si será orgánico o no. Y hay personas que se basan en el precio, si es más caro es orgánico y no necesariamente es eso. Si yo puedo mirar a los ojos y conocer el lugar de donde viene mi alimento o la persona que toma las decisiones sobre ese alimento y sus cuidados, yo creo que eso es lo más revolucionario. Lo que a mí me sorprende es que en tan poquitos años cada vez seamos más las personas conscientes del origen del alimento. Y a mí eso me parece que es, como tú decías ahorita, el momento preciso y más propicio para que en el campo empecemos a apoyar a todas esas personas que han tenido la motivación, pero que no lo han hecho por no tener un mercado. Entonces, como nosotros como ciudadanos críticos apoyamos eso, hay muchas formas. Nosotros hace 2 años empezamos un proyecto que se llama CSA, que son comunidades que sustentan agricultura y ha sido muy revolucionario. Eh, la idea con eso es que las personas de la ciudad financian la producción en campo, pagando mensualmente o pagando la cosecha, y con eso el agricultor tiene una entrada fija mensual, que eso es algo que los agricultores nunca han tenido. O sea, ellos saber que mes a mes van a tener un salario con lo cual suplir sus gastos les genera tranquilidad para poder seguir con su producción agroecológica, y ellos semana a semana mandan alimentos cultivados con respeto y con amor. Eso es súper revolucionario y ahora ha sido muy bonito porque ya empezamos la CSA en Confama. Entonces estamos haciendo CSAs institucionales que permiten que las empresas también se vuelvan responsables de retribuir la deuda rural que tenemos. Porque es que volver a ser ciudadanos críticos también nos invita a devolver, devolver el respeto al campo y que el campo nos devuelva la salud a través del alimento. Ahí me recuerdas varias cosas. Por ejemplo, esto de si será orgánico. Resulta que existen un montón de certificadoras que tú pagas para que te digan, sí, es orgánico y poder poner el sello. Pero tenemos amigos, grandes maestros también de estos libros, como don Carlos Osorio, por ejemplo, en El Carmen de Viboral, que él dice, ¿quiere ver? Venga a mi casa. Bienvenido, las puertas están abiertas cuando quiera, venga y usted se da cuenta cómo es que cultivamos acá. Eso es una belleza, es como una certificación solidaria que me parece maravilloso. Por otro lado, también con don Carlos, él empezó a crecer su negocio de venta de hortalizas y se fue al punto que sigue, y es la producción de alimentos en un restaurante, ¿sí? Y él hace el ciclo completo, produce los alimentos, los transforman en el restaurante, los consume la gente y todo lo que sobra vuelve y se lo lleva para la finca para que retorne al suelo haciendo pues todo un círculo maravilloso o una espiral o yo no sé cómo se llamará eso, pero cómo funciona la naturaleza y cómo nos ha enseñado. Y ahora, Isa, te he visto que estás ahora con otras amigas en común haciendo unos proyectos muy lindos. ¿Qué es eso? Del campo a la mesa. Así no se llama tu proyecto, pero es más o menos como este libro. Qué bueno que nos cuentes un poquito de eso, porque así como es importante que la finca sea diversa para su salud, lo mismo nos pasa a nosotros. Si tenemos una alimentación variada, vamos a ser mucho más saludables. Entonces, qué bonito que nos contaras un poco de ese nuevo proyecto que tienes. Sí, bueno, es realmente es como una
forma de compartir con otros lo que más amamos hacer. Entonces estamos Curapura, que es Laura Castro, la chef que fundó precisamente el In Situ, el restaurante de acá del Jardín Botánico. Ella y yo estamos montando un lugar en donde hacemos talleres de huerta y cocina. Asimismo, ella hace muchos otros talleres de cocina, pero lo que hacemos es todo eso que va produciendo la huerta, transformarlo en la cocina y volverlo hábitos, porque es que lo que más nos unió a nosotras es que ella fue una vez a la finca porque quería tener un acercamiento al campo y yo le decía, no, es que no hay cosecha, es que no hay nada, no hay nada, porque para nosotros la cosecha es como cuando yo pueda tener más o menos toneladas para poder mandar. Ella se cogió un canasto y lo llenó de comida que yo, pues la lechuga chiquita, la mandarinita feíta, la toronja que se había caído al piso, el aguacate que era el sobrado de la ardilla, bueno, ella llenó una canasta y yo tenía una pena horrible porque uno que le da a un chef. Yo decía, no, qué encartada, qué es esta visita, qué es esta visita tan encartadora, qué vergüenza. Yo no sabía ni qué hacer. Pues les digo que comimos 3 días como reinas, o sea, con las, incluso me acuerdo que no había muchas hortalizas y yo tenía un libro de plantas alimenticias no convencionales que se dice PANCS. Hicimos literalmente ensaladas de rastrojo, o sea, un montón de plantas como el cadillo, la hierba gorda, por aquí también creo que tenemos el diente de león, o sea, muchas plantas que son comestibles y que crecen de forma espontánea y que no las reconocemos como alimento, se volvieron en nuestro manjar de dioses, pues porque comimos súper rico. La toronja, que para mí era como, bueno, cuando hago jugo o no, hicimos ensalada tailandesa con 2 o 3 ajicitos que habían y yo ni siquiera había visto, y yo me di cuenta de lo importante que es aprender a cocinar. Yo decía, ¿cómo es posible que uno trabaje tanto? Porque la agricultura es mucho trabajo, entonces madrugas, trabajas todo el día, te acuestas a las 7 pero exhausto y al otro día otra vez, otra vez, otra vez y terminas comiendo arroz con huevo al almuerzo, no, qué pena. Yo decía, no puede ser. Y si hacemos frijoles, pues es todo un evento porque tenemos tiempo de hacer frijoles, pero en realidad podemos comer súper bien con lo que nos provee la naturaleza y volver a dignificar la labor del campesino. Entonces yo decía, lo más profundo acá es eso, entender que sí, o sea, la tierra está sana, las plantas están sanas, pero la persona que cultiva esos alimentos tiene que estar sana, física y espiritualmente hablando. Entonces a mí me parece muy bonita esa asociación de mesa, cocina, transformación, siembra y no solo la siembra, sino el reconocimiento de lo que nace de forma esporádica, porque solo así podemos alimentarnos bien en el campo y en la ciudad. Oíste, Isa, como tú misma lo dices, es un campo que necesita más trabajo, más piense, ¿cierto? Entonces estamos reemplazando unos insumos por mano de obra y por pensamiento. Pero de todas maneras, tú nos demuestras y estos amigos que sí se puede. O sea, en realidad sí se puede. Incluso voy a desarrollar mejor mi pensamiento, voy a hacer más agroaeróbicos, que también van a ser más saludables para mi vida y para mi salud. Entonces, qué lindo un poquito de eso, como volvernos a llenar la canasta de la esperanza, que sí se puede y que todos aquí tenemos mucho por hacer. Puede que yo no tenga una finca, pero sí puedo estar apoyando, por ejemplo, a unos productores. Por ahí, por ese ladito, Isa. Sí, a mí, por ejemplo, me sorprendía, pues yo realmente no quería dedicarme al campo tan charro, yo quería dedicar era a las tortugas marinas, pero la vida da tantas vueltas como necesita dar. Y cuando en la carrera de ecología que empecé a ver esa belleza, esa abundancia del campesinado a través de los guardianes de semillas, yo dije, pues claro, es que el campo que yo conocía no era el campo que nos merecemos, porque era un campo de monocultivo, porque era un campo de insumos, de agrotóxicos y porque era un campo en el que todos los señores, porque en ese tiempo pues eran todos señores, yo me sentaba al ladito de mi papá, se sentaban en el parque de Fredonia a alegar de lo mal que les había ido en la cosecha. Entonces yo
veía un montón de gente que siempre quedaba como aburrida con las cosechas, que más o menos le quedaba debiendo y que eran llenos de deudas y de aburrimiento. Yo decía, no, qué pereza ser así. O sea, si el campo es eso, yo no quiero eso. Cuando empecé a ver a los guardianes de semillas y veía esa abundancia en los huertos y veía que siempre había una farmacia en la finca, yo decía, es que siempre hay una planta a la que yo puedo acceder para curarme y ni siquiera tengo que ir al pueblo. Y las mamás y las mujeres guardianas de esos territorios, cómo sabían y tenían esa gran sabiduría para cuidar a sus familias y siempre mantener ese calor de hogar, esa leña prendida para alimentar a otros desde lo que ellas mismas cultivaban. A mí eso me pareció maravilloso. Yo dije, es que lo que el campo necesita es más mujeres. Entonces yo decía, claro, porque es que todos los señores decían, es que el frijol me dejó en deuda, es que esos cubios no se vendían, estamos hablando del altiplano cundiboyacense, es que el café no da en los negocios, entonces todos hablaban de negocios, pero no se daban cuenta de lo que sostiene la vida, que son las huertas de autoconsumo, que son las señoras que siempre tienen la cebollita, que siempre tienen la huertica, que siempre tienen los alimentos. Yo decía, pues claro, es que yo quiero ser es la que tiene las gallinas con el huevo de cada día, es que yo quiero ser es la que va y en el ordeño puede sacar su queso y puede sacar su yogur y puede compartir la torta con los vecinos. Es que ese es el campo que nos merecemos. Cuando uno empieza a ver que eso genera tanta abundancia y que eso además de todo nos puede dar nuevos modelos de negocio, yo digo, es que no necesitamos seguirle vendiendo toneladas de mandarina o toneladas de café a la plaza mayorista o a la Federación de Cafeteros. Tal vez lo que necesitamos es devolvernos a sistemas comunitarios más cercanos, con avales de confianza mucho más profundos, en donde todos nos alimentemos como si tuviéramos una finca, porque es que la tierra finalmente es de todos. Nosotros somos los que estamos encargados de trabajarla, pero realmente que eso esté bien cuidado depende de nuestra salud y la de todos. Entonces, cuando uno tiene, digamos que esas búsquedas un poquito como mayores a si da o no da, después haciendo cuentas se da cuenta que da mucho mejor, porque no sos dependiente de los insumos. Si hay una guerra en el otro lado del mundo, tu preocupación máxima no es que se acabó la urea, sigue siendo que el ternero está enfermo o que la gallina no puso el huevo. Entonces uno se empieza a enfocar en esas pequeñas cosas que sostienen las fincas y que sostienen las realidades del día a día y se da cuenta que salvaguardar la vida depende de pequeños detalles y de pequeñas transformaciones que uno puede aprender en los libros, pero que sobre todo tiene que transformar en el alma. No seguir siendo tan dependientes de cosas tan poco necesarias, yo creo que es lo que más nos tiene que cambiar a nosotros en la ruralidad. Me acordaste de algo, de la introducción de La Finca Viva que escribió el amigo Wade Davis, un canadiense con nacionalidad colombiana, que dice así, un párrafo. Ha llegado el momento de hablar, no de los derechos del agua, sino de nuestra responsabilidad de protegerla. En lugar de seguir buscando cómo controlarla o desviarla, es hora de pensar en honrarla tal como lo hicieron nuestros antepasados. Mirar el agua como algo sagrado no va en contra de la ciencia, es más bien un reconocimiento a la complejidad y maravilla de los sistemas ecológicos y biológicos que la ciencia apenas ha logrado iluminar. Me acordé de esto porque es que en nuestra sociedad actual siempre el dinero está ahí de primero, ¿cierto? Y también es como invitarnos a cambiar un poquito esa conciencia y es como honramos el agua. Todos estamos hechos de agua. El planeta como ser vivo está hecho de agua. El elefante, pero el ñeque, el tiburón, el leopardo y la bacteria, todos estamos hechos de agua y llegó el momento de que la honremos. Cuando pensemos así, con seguridad que la economía va a llegar después, fluyendo de manera muy armónica y muy bella. Qué lindo, Isa, conversar un poquito de eso, de honrar a la naturaleza, a esa madre que todo nos enseña. ¿Qué es lo que más te ha enseñado a vos? La naturaleza en tu día a día, por ejemplo. Pues yo creo que mi día a día y mi vida ha sido
un camino para tratar de entenderla. Porque yo siento que ante todo yo me volví un aprendiz de la naturaleza y los lugares que a mí más me llenan el alma son esos en los que el aula es la naturaleza misma y puedo tratar de leer el lenguaje que ella de verdad nos quiere transmitir. O sea, las lecturas que ella de verdad nos quiere dar. A mí con esa lectura que acabas de hacer que de una me pone muy sensible, yo digo, si nosotros viviéramos en esa capacidad de honrarlo todo, porque es que no es el agua nomás, o sea, es como la tierra, si yo honro la tierra, no tengo por qué contaminarla. Si yo honro la semilla, entonces tampoco voy a depender de la semilla transgénica. Y si yo honro al otro, yo como agricultora te honro a ti, ¿cómo te voy a envenenar? Y si tú me honras a mí, ¿cómo me vas a dar por la cabeza? Entonces son cosas que yo digo que volvernos eh, sí, y adoradores de la naturaleza. Eso suena como si fueras a salir por aquí a bailar. Pero sí, yo pienso que es muy importante entender la sacralidad de la vida, entender que estamos en un mundo mágico lleno de lo sagrado y que cuando devolvemos ese honor que tienen los alimentos, ese honor que tienen las personas que trabajan para producirlos, esa gente que cuida del campo y de la ciudad, es ahí donde nos podemos encontrar todos sin tantas diferencias. A leer de otro libro. Es que me acordé la parte de atrás del campo a la mesa. Un par de amigos que vivían en su finquita y decían que tenían agricultura desnutrida, porque no sabían mucho de agricultura, pero les encantaba sembrar. Y vea pues todo lo que tenían en la casa. Era como canción, yo no sé si me acuerde bien, más bien lo voy a leer. Yo tengo un tomate de árbol en el frente de mi casa, 2 cafés y unas mafafas y hasta un palo de aguacates. Tengo frijol enredado, un maíz y una uyama, ají, rábano y tomate, acelga y cebolla de rama. Tengo un guayacán hermoso con 1000 flores amarillas, un plátano y citronela. Quiero sembrar granadilla. Yo soy un sembradorcito y en mis uñas tengo tierra. Siempre celebro la vida con mi esposa y con mi perra. Pelecha bien el cilantro, la lechuga y el yacón. Como tengo 4 palos, nunca me falta el limón. Chan, chanana. Me acordé de la última parte. Pero es que, miren eso, o sea, la diversidad. Porque es que también me acordé de lo que decía Humboldt, que sin una diversidad de opiniones es imposible la generación de la verdad. Entonces, tan bonito eso de poder aprender de tantas visiones diferentes para poder entre todos encontrar las verdades superiores, que son esas hacia donde nos estás invitando. No sé si Isa, por ejemplo, tú, ¿qué visión tienes de estos libros en la ruralidad, este proyecto? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues yo soy una enamorada de Secretos para Contar porque para mí el hecho de poder llegar a las veredas a través y a pesar de cualquier camino, cualquier ruta y con esa motivación es encantador. Lo que más me sorprende es que cuando yo llegué a la finca y más o menos todas las realidades me embestían, yo no sabía qué hacer con una cosecha de ají, una auyama me quedaba grande porque solo sabía hacer sopa, eran las mismas personas de la finca las que me prestaban los libros. Entonces, eso fue para mí muy lindo porque yo conocía la fundación porque veía lo que Juancho hacía, porque admiraba lo que otras personas hacían, pero nunca había tenido acceso a los libros porque ya estaban en la vereda, no estaban aquí, no estaban en la ciudad, ya estaban allá. Entonces, para mí fue muy gratificante aprender muchas recetas de este libro y cultivar muchas otras plantas de este, porque de ellas empecé a aprender. Yo finalmente era citadina con muchas ganas de aprender del campo y los libros me dieron herramientas para creer y crear un huerto más diverso. También me acuerdo, porque no solamente son estos libros, que la niña de la finca, Jimenita, me llevaba un libro de cuentos para leerle, porque sus papás no sabían leer. Entonces ellos tenían las herramientas y todo este material ya en sus manos y para nosotros era un gusto poderlo disfrutar.
El hecho de que este material esté en el campo, esté en las manos de las familias, hace que eso transforme. Es que el solo hecho de que un niño esté motivado a leer un cuento ya puede transformarnos de una manera muy profunda. Ahora pues con este libro de la finca viva, que yo ya estaba con la finca montada y demás, poder aportar desde lo que ya había construido en el territorio me parece muy grande porque hay mucha gente ahora que está motivada a emprender en la huerta, a tener un pedacito de tierra y cultivarlo. Yo les digo que tener todo eso condensado en un libro que le dé a uno las pistas de cómo hacer el camino sin equivocarse tanto es una gran respuesta. O sea, uno llegar a la finca y decir, porque ya también hay muchos campesinos que quieren volver a trabajar su tierra, tener esta herramienta que me diga, listo, me voy a meter con los peces de esta manera, me voy a meter con los cerdos de esta manera, es que así es como yo quiero montar el gallinero, o yo puedo cultivar mi propio concentrado, no tengo que ir a comprar al pueblo, sino que yo lo puedo preparar. También cómo puedo deshidratar las hierbas y apalancarme con otros libros para cultivar mi propia farmacia. Yo digo que eso es súper revolucionario. Porque, por ejemplo, desde mi vereda, que es solo 7 kilómetros hasta el pueblo, vale 10.000 pesos el transporte, 10 de ida y de venida. Si yo no tengo que ir a la vereda, me ahorro esa platica. Si yo no tengo que ir al pueblo, me ahorro esa platica y me la gasto después en otra cosa. Entonces, tener esto es como la biblioteca en casa, para mí. Contanos de esta preciosura. Esa es Olivia y es mi hija. Olivia es mi hija, Olivia Cadavid. Yo Es como un soy, perrito, es una belleza. es un perrito conmigo, pero es un jabalí con los demás. Con los hombres. Con los hombres es un jabalí. De hecho, cuando fueron a tomarle la foto casi se los come a ellos y a la cámara. Yo tengo animalitos adoptados porque me encantan. Pues tengo gallinas que hay una que le tenemos las cuentas y tiene disque 22 años. Y todavía de vez en cuando pone huevitos. Claro que es una cubanita. Ya está muy viejita. Tengo unas vaquitas que sí me dan lechita, pero que ya también son muy viejitas. Y sobre todo, pues tengo esta marranita que sí es la consentida. Esa gordita es sí, esta dieta. Aunque no parezca, ella siempre ha estado a dieta. Es súper afortunada porque también come alimentos de la finca, entonces eso hace que ella sea una privilegiada que come agroecológico. Es muy bonito uno poder tener todas esas especies en la finca porque uno se da cuenta del valor del cuidado. Es que eso es súper bonito porque uno a veces en la ciudad, bueno, hay mucha gente que es encantada con las plantas y tiene huerta en casa y ahí se devuelve como todo ese valor que tenemos los seres humanos como guardianes de la vida. Pero es que en la finca de verdad uno todo el día está al cuidado de otros. Yo a veces me siento y yo digo, ay, yo soy como la esclava de todos aquí. Yo madrugo a alimentarlos a todos, pero me doy cuenta que es que lo más profundo de ser humano en el campo y ser neocampesina, que ese es como el término, es el disfrute que da estar ahí de rodillas deshiervando, alimentando las gallinas, que uno después pueda hacer la siesta, después de ponerle el plátano a los pajaritos y que llegue el turpial. Ay, es que no hay nada más lindo que eso. Bueno, antes de ir a algunas preguntas de los asistentes, si tienen, ¿qué mensaje nos quisieras dejar hoy, Isa? ¿Algún mensaje para todos, para la fundación, para los que nos acompañan, para los que nos van a seguir después en redes sociales? De una vez aprovecho para invitarlos en nuestra página www.secretosparacontar.org. Hay una lista de reproducción, por ejemplo, que se llama La Ruta Natural, donde hay varias historias, incluida la de Isa, para que se peguen una pasadita por ahí y vean varios ejemplos de cómo es que sí se puede. Pero un mensaje aquí para todos, bien bacano, bien inspirador, o lo que te salga del corazón. Pero yo quiero primero agradecer, porque la verdad yo les agradezco a todos los aquí, los presentes de Secretos para Contar, porque de verdad llevar a las veredas otros mundos posibles es grande para nuestro departamento y para nuestro país. Ahora que están haciendo estas universidades y técnicas para que la gente pueda aprender en campo y desarrollar proyectos desde la ruralidad y quedarse allá, a mí eso me parece encantador. Entonces ya no es solamente los chicos en las escuelas, sino también los pelados
que salen del colegio y la única posibilidad es venirse para la ciudad. ¿A qué? Si se quieren venir, está bien, es su libertad, pero los que se quieren quedar, que tengan que hacer allá, a mí me parece eso hermoso. En parte por eso hicimos el video de la ruta, ¿cómo es? La ruta natural, porque es eso, o sea, demostrar que sí se puede, porque es que si uno de la ciudad puede ir y hacer proyectos en el campo, imagínate la gente que creció allá y lo sabe todo, y además tiene la tierra, y además tiene esa perspicacia que tiene la gente del campo que todo lo soluciona, yo no sé cómo, como que tiene el bombillo prendido siempre. A mí me parece eso muy bonito. A mí lo que más me enamora de haber vivido este proceso es entender y haberme demostrado a mí misma, con mis manos, con mi cuerpo y con mi dedicación, que sí se puede hacer y crear mundos diferentes, que hay otro mundo posible y que de verdad estamos súper cerquita de lograrlo. Falta es juntarnos. Cada vez somos más, nos vamos uniendo. Bienvenidos todos. Hay muchos proyectos, muchas cosas por hacer. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para Isa o para la fundación, algún secreto que nos quieran contar. Por favor. Hola, yo tengo una pregunta. Yo soy de Urrao, digamos, la casa tiene un solar, pues no es súper grande, pues no es una finca, pero digamos, mi mamá le gusta mucho cultivar, pero tenemos muchas dificultades, pues con insectos, hongos, etcétera. Es decir, no sé qué consejo nos puedes dar como en cuanto a, es decir, evitar uso de insecticidas, evitar uso de agroquímicos, etcétera, etcétera, porque si no, pues es decir, sembramos algo y se muere de una. Entonces no sé, sí, pues como qué recomendaciones para evitar el uso pues de químicos. Es un solar. Bueno, a mí me parece que la respuesta más importante antes de cualquier cosa es el diseño. Por ejemplo, este libro de herramientas de diseño que son muy chéveres, este también en los huertos de medicinales de herramientas, un diseño diverso ayuda a repeler muchas plagas y enfermedades. Entonces, si tú vas a hacer te basas primero en un diseño que puede ser incluso si ya tienes algo cultivado, incluir otras cosas o eliminar algunas, ahí te puedes ayudar mucho con las plaguitas y enfermedades. Otra cosa que te puedes apoyar es en la nutrición del suelo. Cuando las plantas están bien nutridas, generalmente son más resistentes, así como nosotros, a que no les den enfermedades. Si aún así siguen habiendo problemitas de plagas y enfermedades, ya puedes empezar a hacer un montón de repelentes y otras sustancias que tú mismo puedes hacer en casa, comprarle a agricultores orgánicos para repeler esas plagas y enfermedades. Pero yo digo que casi todo es tiempo. Cuando uno empieza, hay un montón de ataques de insectos, pero cuando ya el sistema se empieza a equilibrar, cada vez es menos dependiente de uno, ya casi que uno va con la canasta a cosechar. Ya como que cada vez te va a necesitar menos, pero en el principio tú tienes que meterle mucha cabeza, mucho diseño y mucha diversidad. Qué belleza. Por ejemplo, ese libro, Los secretos de las plantas, mira el apellido. ¿Quién le lee el apellido? Medicinales en su huerta. Entonces es una invitación que esas plantas son medicinales para nosotros, pero además para el huerto. ¿Sí? Ellos mismos, entonces hay unos que repelen ciertos insectos, otras que a sus flores atraen insectos benéficos. O sea, es casi lo mismo que dice Isa. Ahí tenés un montón de herramientas, porque entonces también te dan consejos para hacer suelo, para hacer abonos, para que las plantas estén bien nutridas, para saber cuáles se benefician al lado de cuáles otras. Entonces hay muchas herramientas y que saludos a Urrao, maravilloso municipio de los favoritos, sobre todo por allá Mandé, Punta de Hokkaido, Valle de Pérdidas, por allá llegamos a todos esos lugares con los libros de secretos. ¿Qué más? Secretos, preguntas. Buenísimo. ¿Qué puede hacer uno en el balcón? Ah, A mí,
A mí me ha parecido que la agricultura urbana es más difícil que la agricultura en campo. Por eso yo preguntaba, ¿es un solar sobre tierra o es un solar, una terraza? Porque a mí, porque también he cultivado pues en espacios urbanos y me parece que manejar la nutrición de las plantas es un poco más difícil. Y por ejemplo, si es en terrazas, en verano, entonces es muy caliente y los riegos. Sin embargo, yo creo que ahí lo mejor también que puedes pensar es eso, cómo hacer los diseños, primero para que sea más fácil para ti el manejo y cómo puedes generar un sistema de compostaje con tus residuos para que puedas alimentar frecuentemente, espérate, para que puedas alimentar frecuentemente esas macetas, porque esas macetas empiezan a perder fertilidad y no tienen como a la madrecita ahí para volver a sacar nutrientes. Entonces ahí lo que tienes que hacer es compost. Hay muchas formas y yo sé que al principio es muy frustrante, pero sí se puede compostar en casa. Yo tengo la mía es de vivaracha, que son como tres pisos de materas con tapa y uno lo que hace es que pica muy bien los residuos. El secreto es picarlo muy chiquito y manejar muy bien la relación carbono-nitrógeno, que es el material húmedo con el material seco. Entonces, el material seco, tú casi que se lo puedes pedir al jardinero, porque es lo que barren de hojas secas, el pasto que guadañan sequito, lo puedes pedir, las hojas, por ejemplo, de la panadería, las bolsitas de papel, todo eso sirve. Por ejemplo, en Agromandala que hacemos los empaques con Huasca, las clientes mías que tienen vivaracha usan eso de material seco. Entonces uno se consigue el material seco, lo mantiene en un tarrito, que eso no huele a nada, y cuando le empieza a generar un poquito de olor, le pone material seco, revuelve bien, control. Entonces, airearlo, sí se puede. De verdad, porque muchos acá hemos hecho el proceso. Si te huele es porque no es compost, sino pudrición. Si se está compostando, huele rico. Si se está pudriendo, huele asqueroso. Algo anda mal. Pero, por ejemplo, si sigues a Vivaracha, si sigues a Power Compost también es muy chévere porque ellos sí le recogen a uno los residuos orgánicos, también un emprendimiento acá de Medellín. Entonces te recogen semanalmente o quincenalmente el tarrito con los residuos y cada mes te devuelven el compost ya preparado. Es súper chévere esa iniciativa y lo hacen en las huertas de Siembra Viva en Santa Elena. Es que ya hay muchas respuestas, lo que pasa es que hay que buscarlas. Entonces, si uno lo quiere hacer, porque es toda una aventura hacer el compost y el domingo uno lo revuelve y todo, pero si definitivamente no tiene tiempo, no tiene la voluntad, encargarlo a otros también es una respuesta ciudadana responsable. Y es que la verdad es que nos toca. Claro. Lechuga. Va a terminar con un monte allá en ese balcón. A todos nos terminan diciendo Tarzán, todos. Pero hay una cosa muy linda en esto también, que a mí cuando me preguntan de huertos en casa, es la relación de la vida y la muerte. La gente se frustra mucho cuando una planta se le enferma y se le muere. Las plantas, las plantas se mueren. Los humanos nos morimos, es parte de la vida. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, o sea, si se enfermó recién traída o si todavía no era su ciclo y se enfermó, vamos a lucharle. Pero si ya es su tiempo, la podo, compost y siembro otra. Porque es que para que otros vivan no tienen que morir. Entonces, también uno entender como los ciclos de la vida a través del huerto es súper importante eso. ¿Cómo sería una Súper chévere. ¿Para compostar, para huerta o para las dos? Ok, entonces tú. Una cosita. Es que usted es la que sabe, pero primero, conciencia de los habitantes de separación de residuos. Primer paso, ¿cierto? ¿Qué separo? ¿Cómo somos conscientes en mi unidad residencial y qué vamos a separar? ¿Qué va para el reciclaje? Porque uno piensa en compost y piensa solo en lo orgánico, pero tenés que tener claro cuáles son los residuos que se producen, cómo los voy a separar, cuándo pasa el reciclaje, qué es reciclaje y qué no,
para que lo mínimo sea lo que se vaya al camión de la basura. Cuando tengamos eso muy claro, hay otra vez montones de maneras de hacer compostaje en unidades residenciales, desde la paca digestora, cajones de compost, etcétera. Como otra vez, lo primero, la voluntad y las ganas de hacerlo. Yo he visto proyectos súper bonitos, urbanos, muy revolucionarios, que surgen de los mismos habitantes, casi nunca de las administraciones, sino de los mismos habitantes. En Envigado conocí dos que hicieron con pacas biodigestoras de Silva. Guillermo Silva es un paisa también, él es de Medellín, un gran maestro que se inventó unas pacas muy chéveres donde uno puede compostar todo, incluso el estiércol de las mascotas. Entonces, ellos se organizaron y me acuerdo que 3 veces a la semana, ahí estaba la paca, ahí está, mostrarle ahí. 3 veces a la semana recogían en un baldecito los residuos orgánicos. Entonces, pues lo primero fue hacer una reunión para que la gente de verdad supiera cuáles son los residuos orgánicos. O sea, no es como que si saco la lechuga con la bolsa la meto, sino que la gente se paraba y se turnaban para ir a llevarla a la paca con los mismos residuos de lo que barren, de las hojas que se caen, de la guadaña de la unidad, ponían el material seco y entre todos se encargaban después de mover la paca y sembrar en ella. Fue súper bonito en una de ellas porque entre todos decidieron sembrar para mariposas. Entonces las pacas, habían como 5 cuando yo fui, sobre las pacas sembraban para mariposas y les colgaban auyamas. Eso era como un monte, súper bonito en Envigado. Y conocí otra en el poblado que hacían era cajones de compost. Eso sí requería más trabajo porque requiere volteos. Entonces, en un momento fracasó porque a la administración le tocaba pagarle a una persona extra de mantenimiento para hacer los volteos. Entonces yo pienso que hay ganador eso. Y ya cuando es muy difícil, como en la unidad de mis papás, que muy poquita gente tiene la voluntad, irse para los de Power Compost que le recogen a uno los residuos, porque tampoco pelear con los vecinos, eso no. Todo con amor. Todo con amor y si a veces no estamos listos. Entonces, si uno está listo para hacerlo, no se debe quedar con las ganas, buscar la manera y hacerlo. Pero si no logra convencer a la mitad de la unidad, pues hacerlo uno también. Entonces puedes hacer tu compost en casa con vivaracha o hay otro también que tiene uno que se mueve, no me acuerdo bien, o los que te recogen los residuos también es muy chévere porque te lo llevan ya listo. No, no nosotros no, pero Power Compost hace capacitaciones, la chica de Ibaracha hace capacitaciones. En Santa María de los Ángeles hubo una creo que hace 8 días, pero si tú los buscas en redes también. Guillermo Silva, yo no sé si él hace, pero los chicos de Red de Huerteros Medellín enseñan a hacer las pacas de Silva. Entonces yo estoy segura que toda esta gente ayuda. Pacas son sin volteo, solo compacta, con presión. Acá también en la finca Súper bueno. cómo se hace la paca silva, es relativamente Es súper fácil. Y ahí tiene otra ventaja, es que puedes poner los residuos de cocina cocinados. Porque yo a mi compost no le he hecho cocinados. Porque tiene por las mucha ratas, presión. los perros y no sé qué. Pero este sistema te composta incluido los cocinados. Entonces tiene múltiples ventajas esa manera de compostar los alimentos. Es bien interesante. Además, el hecho de que como ciudadanos tengamos la motivación de compostar o transformar lo orgánico es muy grande porque es que el 80% del peso de las basuras son residuos orgánicos, o sea, son potencial abono. ¿Ustedes imaginan donde nos quede solo el 20, el 25% para llevar a los rellenos sanitarios? No colapsarían tan rápido. Y, El de allí está que colapsa. sí, ya. Y es que es muy difícil porque inclusive en la ruralidad, ustedes pueden creer que yo me enteré este año que los residuos de Fredonia van a dar al relleno de acá de Barbosa. Sopetra. Eso es increíble. Y allá ni siquiera el costo de eso con esas vías que tenemos ahora con tanto invierno, yo decía, esto es inviable. Si por lo menos desde cada territorio y desde cada hogar y desde cada unidad residencial
por lo menos ese 80% se transforma en abono, ya con eso ganamos todos. Y por ejemplo, el suroeste, pues no sabía el dato de Fredonia, pero en el suroeste hay grandes ejemplos. Pues en Tarso, en Urrao, por ejemplo, en Urrao hay una gran planta de compostaje municipal y la gente le toca separar, si no te multo, porque pues lastimosamente así aprendemos muchos de los humanos, ¿cierto? A punta de multas. Hay mucha gente consciente, pero tuvimos la oportunidad de ir en diciembre del año pasado a la planta de tratamiento de residuos orgánicos de Urrao y es una maravilla, o sea, todo se vuelve abono que va a los mismos jardines del municipio o a las casas de las familias. Entonces, sí se puede, hay muchas maneras de hacerlo, es la voluntad. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias Isa, gran maestra. Esperamos poder seguir trabajando juntos y ánimo que sí se puede y hay muchas cosas por hacer.